Laura no había dormido bien en semanas. Su obsesión con el proyecto de búsqueda de señales extraterrestres en la Universidad de Harvard la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Desde pequeña, había soñado con descubrir algo que cambiara el curso de la humanidad, algo que hiciera que todos dejaran de lado sus preocupaciones mundanas y miraran al cielo con asombro. Era por eso que se unió al equipo del SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, porque creía en la posibilidad de que no estuviéramos solos en el universo. Aquella noche de otoño, el aire frío se colaba por las ventanas mal cerradas del observatorio. La oscuridad envolvía el lugar, excepto por la tenue luz de las pantallas que mostraban las lecturas de las ondas de radio capturadas por el radiotelescopio. La mayor parte del tiempo, los datos eran un sinfín de ruido de fondo, el eco de los astros, el murmullo eterno del cosmos. Sin embargo, algo captó la atención de Laura de inmediato. En medio de la estática, apareció una señal claramente artificial. Era demasiado rítmica y precisa como para ser un fenómeno natural. Se inclinó hacia la pantalla, su corazón comenzando a latir con fuerza. «Roger», gritó, llamando a su colega, quien estaba en la sala de descanso. Roger apareció en cuestión de segundos, con una taza de café en la mano y una expresión de aburrimiento, hasta que vio la pantalla. La señal que Laura había captado era algo que nunca antes habían visto. No era un pulso estelar ni el eco de una supernova lejana, parecía tener un patrón. ¿Es esto real?, preguntó Roger, su tono cargado de incredulidad. Laura asintió, sin poder apartar la vista de la pantalla. Los números bailaban frente a ella, formando una secuencia que no podía comprender del todo, pero sabía que era importante. Durante horas, los dos analizaron la señal, comprobando y volviendo a comprobar los datos. Estaba claro, algo, o alguien, estaba enviando un mensaje desde las profundidades del espacio. Debe haber una civilización avanzada detrás de esto, murmuró Laura. Esto es lo que estábamos esperando. Roger estaba de acuerdo, pero había algo en la señal que lo inquietaba. Era demasiado compleja, y conforme la descifraban, más extraño se volvía el mensaje. Era como si estuviera escrito en un lenguaje que no se correspondía con ninguna forma de comunicación conocida. No se trataba de palabras, sino de un flujo de información en una frecuencia casi hipnótica que parecía entrar directamente en sus mentes. Esa noche, Laura decidió quedarse en el observatorio. Mientras Roger regresaba a casa, ella continuó analizando la señal. Sentía una conexión indescriptible con el mensaje, como si de alguna forma la estuviera llamando. Sabía que aquello podría cambiar todo, pero también sentía una creciente sensación de incomodidad, un murmullo en el fondo de su mente que no podía ignorar. Era como si algo o alguien estuviera observándola desde el otro lado de la señal. Pasaron los días, y la señal no se detuvo. De hecho, cada vez se volvía más intensa, más persistente. Laura comenzó a escucharla incluso cuando no estaba frente al ordenador, como si una parte de su cerebro hubiera quedado sintonizada permanentemente a esa frecuencia. Lo que al principio parecía emocionante pronto se tornó en algo inquietante. Su obsesión creció. Dejó de ir a su casa, permaneciendo en el observatorio día y noche, intentando desentrañar el mensaje. No podía apartar la sensación de que lo que estaba descifrando no era solo una comunicación de una civilización distante, sino algo mucho más profundo, algo antiguo y poderoso. Entonces, una noche, Laura recibió la primera revelación aterradora. Al observar más de cerca los patrones de la señal, se dio cuenta de que no era simplemente un mensaje dirigido a la humanidad. En realidad, parecía estar llamando a algo mucho más grande. Había coordenadas, cálculos complejos que parecían describir un lugar en el cosmos, más allá de las galaxias conocidas. Algo que no debería existir. Esa misma noche, Laura soñó con ese lugar. En el sueño, el cielo se abrió ante ella, y fue arrastrada hacia las estrellas, hacia un vacío insondable, donde sintió la presencia de una entidad que no era ni benigna ni malévola, sino indiferente, demasiado vasta para ser comprendida. Despertó sudando, y cuando volvió a mirar la señal, sintió que su vida se había entrelazado con algo que no podía controlar. Laura no podía dejar de pensar en el mensaje. Desde que la señal había irrumpido en su vida, nada volvía a sentirse real. Los días pasaban como un sueño borroso, y aunque su cuerpo estaba en el observatorio, su mente estaba siempre en algún lugar más allá, atrapada en los patrones inentendibles de la transmisión que parecían no cesar. Había pasado una semana desde que captó la señal, y Laura estaba convencida de que aquello no era simplemente un intento de comunicación. Todo se había vuelto mucho más oscuro desde la última vez que analizó el mensaje. Sabía que estaba descifrando algo que no estaba destinado a los humanos, pero no podía detenerse. La obsesión la estaba consumiendo. Esa noche, la señal cambió. Ya no eran los pulsos y patrones que tanto habían desconcertado a Laura y Roger. Ahora, había una figura. Parecía una imagen distorsionada,
pero dentro del caos digital, Laura vio algo que reconoció al instante, un rostro. Pero no era un rostro común. Era una figura humana, pero torcida de una manera imposible, como si su forma no pudiera ser contenida en la realidad que conocía. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sintió una extraña familiaridad al mirar la imagen, como si lo que estaba viendo ya hubiera estado en sus pensamientos mucho antes de que apareciera en la pantalla. La figura no tenía ojos, solo cavidades vacías que parecían absorber la luz que las rodeaba. Laura no podía apartar la vista. Intentó llamar a Roger, pero no había señal. Era como si algo hubiera bloqueado todas las comunicaciones externas. El aire en la habitación se volvió denso y la temperatura cayó abruptamente. Laura se levantó de su silla, respirando con dificultad, y de repente, lo escuchó. No era la señal, ni el ruido del cosmos. Era un susurro. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Y aunque no podía entender las palabras, el significado fue claro en su mente. No eres digna. Laura retrocedió, tropezando con su silla. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que aquello no era natural. La señal estaba en su cabeza, estaba dentro de ella. Corrió hacia la salida del observatorio, pero la puerta no se movía. Era como si estuviera sellada, como si una fuerza invisible la mantuviera atrapada dentro. Desesperada, volvió a mirar la pantalla, pero la imagen había cambiado. Ahora, la figura parecía más cercana, más nítida. La textura de su piel se veía como un lienzo rasgado, quebrado, con grietas profundas que se extendían por todo su cuerpo. En su pecho, donde debería haber un corazón, había una esfera de oscuridad pura, un vacío. Y entonces, los ojos de Laura se encontraron con los de la figura, o al menos con lo que deberían haber sido sus ojos. Sintió una fuerza indescriptible tirando de ella, como si algo quisiera arrastrarla a ese vacío. Roger. Gritó de nuevo, pero sabía que no servía de nada. Roger no estaba allí. Estaba sola. La señal continuó emitiendo ese extraño ruido, pero ahora había algo más en él. Era como un eco distante, un lamento profundo y antiguo, una voz que había estado esperando siglos para ser escuchada. Laura se dio cuenta de lo que había hecho. Había abierto una puerta. No era una señal de vida inteligente buscando comunicación pacífica. Era una advertencia, y ellos la habían ignorado. Sin saber qué hacer, comenzó a revisar frenéticamente los datos en la computadora. Intentó detener la transmisión, cortar la conexión, pero nada funcionaba. Cuanto más intentaba luchar contra ella, más fuerte parecía hacerse la señal. Y entonces lo vio. Entre los datos que había estado estudiando, había un patrón que no había notado antes. Era sutil, casi imperceptible, pero al analizarlo más de cerca, Laura comprendió que era un mapa. No de estrellas o galaxias conocidas, sino de algo que yacía más allá, en los bordes del universo, en un lugar donde ninguna forma de vida humana debería existir. El pánico se apoderó de ella. Si la señal era un mapa, entonces significaba que alguien o algo estaba viniendo. Habían sido localizados. El sonido en el observatorio se hizo ensordecedor. Era un zumbido, un pulso constante que hacía vibrar todo a su alrededor. Laura se llevó las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. La frecuencia atravesaba su cuerpo, su mente, cada célula de su ser. Cayó de rodillas al suelo, sintiendo que su propio cuerpo se desmoronaba bajo la presión. Y entonces, en un instante, todo se detuvo. El zumbido cesó. El aire se calmó. Laura se quedó en el suelo, jadeando, incapaz de moverse. Cuando abrió los ojos, ya no estaba sola. Frente a ella, emergiendo de la penumbra del observatorio, estaba la figura. Ya no era una imagen en la pantalla. Estaba ahí, en la habitación, una entidad retorcida y monstruosa, más alta de lo que ningún ser humano podría ser, su piel agrietada y su vacía mirada puesta en ella. La oscuridad de su pecho latía con un poder insondable. Laura intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Estaba paralizada por el terror. La figura se acercó lentamente, y con cada paso que daba, el aire en la habitación se volvía más pesado, más denso. Entonces, la entidad habló, pero no con palabras, sino con pensamientos que invadieron su mente. No deberías haber escuchado. No eres digna de saber lo que viene. Laura sintió como si su mente estuviera siendo desgarrada desde adentro. Sabía que aquello no era humano, ni tampoco alienígena. Era algo más antiguo, algo primordial, algo que había existido mucho antes de que el universo hubiera tomado forma. Y ahora, había puesto su mirada en ella. Con un último esfuerzo, Laura trató de levantarse, de huir, pero su cuerpo no respondió. La figura se inclinó sobre ella, su rostro vacío apenas a unos centímetros del suyo. Y entonces, la oscuridad del pecho de la entidad comenzó a expandirse, envolviendo todo a su alrededor. El observatorio desapareció. Las estrellas, el universo, todo se desvaneció en la negrura infinita que surgía de esa entidad. Laura gritó,
pero su voz se perdió en el vacío. Y antes de que todo se apagara para siempre, comprendió lo que realmente significaba la señal. No era un mensaje para la humanidad. Era una sentencia.